Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien todos. Les mando un saludo, un abrazo. Esta es la clase de la semana número 7. Estamos ya en la semana número 7 y esta es nuestra clase de día martes. ¿Ya? Bueno, estamos trabajando en matemática con multiplicaciones, ¿sí? Y la clase pasada trabajamos con algo que se llama el algoritmo de la multiplicación. Ujú. Entonces, esta semana vamos a aplicar los aprendizajes que hemos desarrollado durante esta semana y los vamos a aplicar a la resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, vamos a necesitar la presentación PowerPoint o el video, depende cómo estén trabajando, y nuestro cuaderno de la asignatura en el que vamos a escribir el título, que sería multiplicación de números de dos cifras, continuación, ¿cierto? Y objetivo, el objetivo que viene enseguida. Ok, el objetivo de la clase es resolver problemas aplicando el algoritmo de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar recordar lo que era el algoritmo de la multiplicación para poder resolver algunos problemas. ¿Ya? La multiplicación en sí tiene aplicaciones muy prácticas, ¿ya? Y vamos a trabajar con algunas en esta clase. Entonces, vamos a trabajar primero con una actividad inicial. ¿Ya? Entonces, en nuestro cuaderno vamos a escribir actividad inicial. Inicial. ¿Sí? Y vamos a ver en qué consiste. Bueno, ustedes vamos a hablar de un tema que yo me imagino que más de alguno ha escuchado en la casa, en los papás o en el noticiero, que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia. ¿Ah? Es un dinero que se les va a entregar a las familias más vulnerables y este subsidio, este ingreso consiste en lo siguiente, dice, esta es información de la página de Chile Atiende, ¿sí? Dice, el ingreso familiar de emergencia es una ayuda económica para las familias que reciben ingresos informales y que han visto disminuidos estos recursos debido a que no pueden trabajar a causa de la emergencia producida por el virus COVID-19. Entonces, el monto, dice, del beneficio dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar y de la situación socioeconómica de la familia en el estado de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que es una ayuda económica, ¿cierto?, para las familias que reciben ingresos informales. Son las familias que, digamos, no tienen un contrato de trabajo, no hacen digamos, no trabajan con boletas de honorarios, etcétera. Sí, y el monto depende de cuántas personas integran el grupo familiar. ¿Ya? Bueno, este ingreso, ¿ya? Esta ayuda divide, digamos, a las personas en grupos, en tres grupos en realidad. Pero vamos a trabajar en el primer grupo, ¿ya? Dice, el grupo 1 puede acceder al 100% del beneficio si, dice, su hogar se encuentra dentro del tramo del 90% más vulnerable, de acuerdo al registro social de hogares, su hogar se encuentra en el 60% más vulnerable, de acuerdo al indicador socioeconómico de emergencia, y no presentan ingresos formales. Ese es el grupo 1. ¿Ya? Entonces, aquí viene nuestra pregunta de la actividad. Para este grupo 1 se va a hacer un primer aporte de 65.000 pesos por persona. ¿Ya? Es decir, que si hay un hogar con una persona, el aporte que se le va a hacer es de 65.000 pesos en primera instancia. Después viene un segundo y un tercer aporte, pero vamos a tomar el primer aporte para poder trabajar, digamos, en nuestra actividad inicial, ¿ya? Y esta es la pregunta. ¿Cuál será el aporte a una familia de 6 integrantes correspondiente al grupo 1? Entonces estamos trabajando acá en el grupo 1, ¿cierto? El grupo 1. Y en el grupo 1 dice que el primer aporte va a ser de 65.000 pesos por persona. Si son 6 integrantes, ya, si son 6 integrantes en la familia, ¿cuánto va a recibir esta familia por concepto de esta ayuda? Lo vamos a hacer, ¿ya?
Entonces, si son 65.000 pesos por persona, lo que tendríamos que hacer es sumar, ¿cierto? O sea, una opción es sumar 65.000 más 65.000, ¿cierto? Más 65.000, etcétera, ¿sí? Hasta completar a las 6 personas. Primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿sí? Hasta completar a las 6 personas. Pero también lo que nosotros podríamos hacer, y es más práctico, multiplicar los 65.000 pesos por las 6 personas, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de la asignatura. ¿Ya? En el cuaderno de la asignatura vamos a realizar esa multiplicación. Vamos a multiplicar 65.000 por 6. Entonces, nosotros hemos aprendido estrategias para hacer estas multiplicaciones más sencillas. Ya, recordemos la estrategia que aprendimos hace un tiempo, que era esos 3 ceros, ¿sí? Guardarlos, entre comillas, o no multiplicar por esos 3, incluyendo esos 3 ceros, sino primeramente multiplicar solamente 65 por 6. ¿Ya? Y vamos a hacer eso. 65 por 6 es igual 6 por 5, 30, ¿cierto? 30. Guardamos 3 y escribimos el 0. Y 6 por 6, 36. Más 3 que habíamos guardado son 39. Entonces el resultado sería 390. Pero como tenemos estos 3 ceros, ¿sí? Los vamos a agregar al final de la multiplicación. Y esa es la idea de esta estrategia, ¿sí? Guardar los ceros de la derecha y solamente multiplicar por las cifras que son en este caso 65 y 6. Entonces nuestro resultado es 390, pero agregando 1, 2, 3 ceros. Y ese sería el aporte que recibiría la familia, ¿ya? Entonces, si la pregunta dice ¿cuál será el aporte a una familia de 6 integrantes? Nosotros vamos a responder: el aporte será de... Hacemos el símbolo de pesos y escribimos 390.000. De esta manera tenemos que, o podemos entender que si hay 6 personas en nuestra familia, y nuestra familia corresponde al grupo 1, ¿sí? Al grupo que recibe el 100% del beneficio, entonces nuestra familia va a recibir en primera instancia, el primer aporte va a ser de 390.000 pesos. Entonces acá lo que estamos poniendo en práctica es la multiplicación, para saber que si por una persona son 65.000 pesos el primer aporte, por 6 personas, el aporte va a ser de 390.000 pesos. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Qué debemos recordar para esta clase? Para nuestra clase tenemos que recordar la multiplicación, ¿sí? Las estrategias de multiplicación que hemos trabajado. La primera, por ejemplo, es la que aplicamos en la actividad inicial también. Tenemos que la multiplicación 12 por 20, lo que nosotros hacemos es multiplicar 12 por 2, ¿cierto? Que son 24, y a ese 24 agregarle el 0, ¿sí? De 20, que sería descomponer 20 en 2 por 10, ¿cierto? Y ese 10 dejarlo para el final, para multiplicar el resultado de 2 por 12, 24 por 10, 240. Esa es la estrategia 1. La estrategia 2 es similar, ¿cierto? Pero explicada de otra forma. 12 por 20 va a ser igual a 12 por 2, 24, con un 0, el 0 de la derecha. Y lo otro que tenemos que recordar es el algoritmo de la multiplicación, ¿sí? Que lo trabajamos en la clase pasada, que era multiplicar primero por las unidades, 8 por 63, 504, y después multiplicar por las dos decenas. Como son decenas, multiplicamos 20 por 63, que sería multiplicar 2 por 63 y agregarle un 0. 2 por 63 son 126, y como son dos decenas, 20,
¿cierto? Porque es 28 el número, 28. Como es 20, le agregamos un 0. Y eso lo explica acá, ¿sí? 63 por 2 decenas sería 63 por 20. Y 63 por 20 es 63 por 2, 126, con un 0 del 20. Eso también lo tenemos que recordar, que lo vimos la clase pasada. Entonces, ¿cómo debo resolver problemas aplicando el algoritmo de la multiplicación? Para resolver problemas vamos a seguir los siguientes pasos. Primero es leer bien el enunciado, ¿cierto? Y la pregunta. Y rodear los datos, subrayando también la pregunta. El segundo paso es organizar los datos y pensar en un plan. El tercer paso es realizar las operaciones. Y el cuarto paso es revisar y comprobar. Revisar que hayamos hecho los cálculos bien y comprobar nuestro resultado. ¿Ya? Vamos a ver en este ejemplo esta resolución de problema aplicando el algoritmo de la multiplicación y siguiendo los pasos de resolución de problemas. ¿Ya? El ejemplo dice así: en un edificio de 26 pisos se usan 16 ampolletas en cada piso para iluminar los pasillos. ¿Sí? ¿Cuántas ampolletas hay en total en los pasillos del edificio? Entonces vamos a leer bien, ¿cierto?, el enunciado y vamos a rodear los datos y subrayar la pregunta. Entonces, redondeamos, hacemos círculos sobre los datos, 26 pisos, 16 ampolletas en cada piso, y subrayamos la pregunta. ¿Cuántas ampolletas hay en total en los pasillos del edificio? Ya, entonces vamos a seleccionar, ahora vamos a pensar en un plan, ¿ya? Y para eso necesitamos los datos importantes: 16 pisos de un edificio y 16 ampolletas en cada piso, ¿cierto? En los pasillos de cada piso. ¿Cuántas ampolletas hay en total en los pasillos del edificio? Es la pregunta. ¿Y el plan cuál va a ser? El plan va a ser multiplicar la cantidad de pisos del edificio por la cantidad de ampolletas por cada piso. Tenemos un edificio, ¿cierto? Tenemos un edificio y en el edificio, en cada piso, se utilizan 16 ampolletas. Y lo que nosotros queremos saber es cuántas ampolletas vamos a necesitar en total en el edificio. Podríamos hacer un dibujito, ¿ya?, para orientarnos un poco el trabajo, ¿sí?, de por qué vamos a hacer esa multiplicación. Vamos a dibujar un edificio hacia la rápida, ¿ya? Y tenemos que para cada piso necesitamos 16 ampolletas, ¿cierto? 16 ampolletas. 16 ampolletas. Y en total tenemos 26 pisos. 26 pisos. Entonces lo que podríamos hacer nosotros es sumar 16, 26 veces, ¿cierto? Pero es igual, es poco práctico. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 16 por los 26 pisos que tenemos, ¿ya? Ese va a ser nuestro plan, multiplicar, ¿ya? Multiplicar la cantidad de pisos por la cantidad de ampolletas de cada piso. Porque vamos a tener 26 veces 16, ¿sí? 26 por 16. Entonces realizamos la multiplicación, la hacemos por medio del algoritmo de la multiplicación. Primero multiplicamos 6 por 26, 6 por 6, 36, 6 por 12 más 3, 15, 156, ¿cierto? 26 por 6, 156. Y después multiplicamos 26 por 10 decenas, o sea, por una decena, disculpen. Ahora multiplicamos 26 por la decena, por una decena. 26 por 10. Entonces 26 por 10 son 260. Después sumamos, ¿sí? 6 más 0, 6, 5 más 6, 11 y 2 más 1 más 1, 4. 416. Ya, estamos poniendo en práctica nuestro plan, multiplicar, ¿ya? Entonces comprobamos, ¿sí? Comprobamos primero. 26 por 6 son 156, 26 por 10 son 260. Después realizamos esa suma, 416, ¿cierto? Estamos revisando que hayamos hecho bien la multiplicación. Una segunda comprobación podría ser lo que les acabo de decir, ¿cierto? Sumar 16, 26 veces. Es poco práctico, pero igual nos sirve para verificar. Y encontramos que la respuesta es 416, ¿sí? 416. Entonces, después respondemos la pregunta que se nos había hecho, ¿ya? Se necesitan 416 ampolletas. Continuamos en el siguiente video.